Bueno, hoy día les quiero hablar respecto de algunas cartas que he estado trabajando en los últimos días. La pregunta que hice para comenzar el mes de mayo fue, ¿cuál es mi relación con la materia? La respuesta que el tarot me dio fue un 5 de oros invertido, lo que de alguna manera muestra que mi relación con la materia nace de la carencia, nace de un sentimiento de inestabilidad, de inseguridad, de exclusión, que tiene mucho que ver con eventos que quizás yo viví en la infancia y que han quedado ahí grabados como una especie de segunda piel, una impronta que me lleva a ver la vida desde ese enfoque. Yo creo que muchos de nosotros tenemos historias en algún momento de la vida, ya sea en la infancia o en otro momento posterior, donde nos queda una sensación de dureza, de malestar, de enfermedad, de cansancio, de desgaste, que hace que nuestra percepción de la vida se vaya tiñendo con ese enfoque. Y una de las claves que nos da el tarot es la posibilidad de reelaborar estas experiencias a partir de las mismas respuestas que vamos obteniendo. Entonces, para mí igual fue un poco chocante cuando uno ha trabajado mucho en el tema del merecimiento, en el tema de la sanación también de nuestro el sentido del merecimiento, de la autoestima, de conectar con mis necesidades. Fue un poco rudo que apareciera esta información así como, no, mira, tu conexión sigue siendo desde la herida, desde la niña abandonada, desde la carencia, desde el yo no tengo, a mí me falta, no soy suficiente. Pero tengo que ser súper honesta en que yo entiendo que esas heridas todavía están ahí, resonando en mi inconsciente, y que esa energía inconsciente hace que yo, sin darme cuenta, siga estableciendo una relación con la materia a través del 5 de oro. Pero también veamos el lado positivo de esta carta que tiene que ver con el aprendizaje. A partir de estas carencias, a partir de estas heridas materiales, físicas, relacionadas con la autovaloración también, porque los oros en muchos sentidos tienen que ver con la autovaloración, yo puedo volver a revisar estos episodios, estas vivencias que me han llevado a interpretar la vida y mi relación con lo material de esa forma. Hay mucho que hablar, es importante que relacionamos la idea de los oros con la madre de alguna manera, como lo que nos da una base, una seguridad, estabilidad, protección, cuidado, nutrición, son atributos maternos que vamos a relacionar simbólicamente con la madre, que es el elemento que representan los oros, y un 5 de oros nos muestra en un estado de carencia, de estar fuera del bienestar, es como que allá, frente a mí, está todo lo bueno, está todo lo positivo, y acá estoy yo y no tengo acceso a ese bienestar, no tengo acceso a ese cariño, a esa nutrición, a ese cuidado, y no es que no lo tenga, es que mi creencia me impide entrar en lo que viene después, que es el 6 de oros, donde yo soy capaz de nutrirme, de cuidar de mí, de valorarme, de hacer intercambios justos, de darme a mí misma lo que yo necesito, de recibir, ¿cierto? Ser capaz de recibir y cultivar un sentido del merecimiento y salir de esta sensación de que yo no valgo, yo no merezco. Ahora, yo pregunté cómo sanar mi relación con el 5 de oros, siendo una pregunta un poco redundante, nos permite entrar en el entendimiento de la carta, y me apareció la carta del Rey de Espadas. Y se me hizo visible algo, ¿no? Que tiene que ver con esta niña herida, abandonada, carente, cómo se para frente a un Rey de Espadas. ¿Quién es esta figura? Esta figura del Rey de Espadas pudiera ser algún personaje de mi vida, puede ser un arquetipo, puede ser mi padre, puede ser la suma de mi linaje masculino, puede ser el gobierno, la sociedad. ¿Por qué? Porque el rey de espada está arriba y tiene un dominio, tiene una capacidad de organizar la realidad en base a sus creencias, a sus valores, y pareciera ser que desde mi perspectiva yo estoy fuera de la legalidad, no respondo a ese ordenamiento simbólico que el rey de espadas establece como lo real, como lo concreto, lo seguro. Y eso tiene que ver un poco también con mi origen, con mi nacimiento, con las condiciones en las que yo nací, ¿cierto? La situación entre mi papá y mi mamá, el tema del reconocimiento paterno, si hubo un padre presente que te diera esa legalidad para salir al mundo y decir, hola, aquí estoy yo, merezco, soy valiosa, soy exitosa, denme lo que me corresponde, ¿cierto? Como yo no tengo eso en mi base, y también lo he trabajado un montón, soy plenamente consciente de esa herida, pero como eso no está presente, me pasa la cuenta, porque inconscientemente hay un sentimiento de que yo no soy tan valiosa o no soy tan válida o no he tenido acceso a las cosas buenas de la vida porque no tuve un padre o porque no tuve la protección de un masculino, porque no he sido, entre comillas, capaz o no he querido, porque también hay que poner el tema de la voluntad, adaptarme a ese sistema de valores
porque me he mantenido más bien en el margen, en la periferia, respecto quizás de mi trabajo, de mi oficio, de la forma en que me gano la vida. No he querido establecerme dentro de la legalidad del Rey de Espadas porque no me hacen sentido 100% sus valores, su visión de mundo, la forma en que configura la realidad. De alguna manera, también yo tengo la libertad de decir, sabes que esto no me hace sentido, pero no tengo por qué pagar el costo de quedar excluida de lo bueno, de lo abundante, de lo que en el fondo yo merezco. ¿Ya? Entonces, hay que analizar varias cosas acá, la relación con el linaje masculino, la relación con la legalidad, la relación con el padre y cómo me hace sentir eso respecto de mi propia autovaloración. Yo hice una tercera pregunta, que era cómo desatar el nudo en relación al Rey de Espadas, porque podemos ir siempre profundizando en una lectura a partir de una carta, y me apareció la carta del sol invertido, lo que de alguna manera reafirmó esta idea de que tiene que ver con el linaje masculino, tiene que ver con la figura paterna y tiene que ver con la legalidad frente al mundo. Quizás si me hubiera salido otra carta, ¿cierto? Podríamos haber hablado solamente, no sé, de lo académico, o solamente de lo intelectual, o solamente de la legitimidad, pero estamos hablando del arquetipo del padre, el sol, junto con el emperador, que también es un arquetipo paterno, nos habla un poco de esta figura masculina que nos permite mostrarnos frente a otros y sentir que yo soy valiosa, que yo soy merecedora, que yo soy reconocida. Ya es importante trabajar en el reconocimiento y en la legalidad que nos otorga nuestro linaje masculino, y en este caso específicamente la figura paterna. ¿Y por qué? Porque cuando no está eso resuelto, pasa esto otro, pasa que algo en nuestro interior nos dice, yo no soy suficiente porque yo no tuve un padre presente, yo no soy suficiente porque mi padre no me reconoció, yo no soy suficiente porque no puedo salir al mundo porque no tengo este respaldo de la figura paterna, no he podido integrar mi linaje masculino por un montón de situaciones, en mi caso historias familiares bien, bien complejas, ¿cierto? Que yo he trabajado, he ido procesando, pero si yo quiero sanar mi relación con la materia, que era la pregunta inicial, sí o sí tengo que revisar a este rey de espada y sí o sí tengo que revisar a este sol invertido. ¿Cuál es el punto con el sol invertido y el rey de espada? Es que son figuras muy frías. Son figuras que ponen una especie de distancia racional respecto de lo que el otro es, de lo que el otro necesita, de lo que el otro siente, y todos lo analizan desde una perspectiva muy mental, un poco desapegada del tema de los afectos, y esa frialdad probablemente es algo también que yo he vivido y que de alguna manera me ha pasado la cuenta también en mi percepción de lo masculino, como que a mi mente le cuesta entender el masculino como algo cálido, como algo cercano, como algo fraterno, sino que lo he visto a partir de esta figura del padre ausente, lo he visto más bien como una herida y ha afectado directamente mi autovaloración. Entonces, hay varias cosas que tenemos que trabajar. Entonces, la infancia, ¿cierto? Esta sensación que fue quedándose grabada en mí, la creencia de que si yo tuviera un padre, mi vida sería distinta. Lo que es una ficción, porque seguramente si mi padre hubiera estado presente en mi vida, quizás no hubiera sido mejor y hubiera sido mucho peor incluso. De hecho, algo que yo he logrado resignificar a partir de mi historia es que si yo hubiera tenido un padre presente, no hubiera tenido muchas de las libertades que tuve al ir creciendo. Si bien había en paralelo un sentimiento de desprotección, también había un sentimiento de libertad, de poder elegir mis creencias, mi ideología, mi credo, qué estudiar, qué hacer, sin que hubieran ciertos valores restringiéndome. Pero ese mismo sentimiento ha coexistido. Por un lado está el beneficio de la libertad y por otro lado está el menoscabo de la desprotección. Sin embargo, si se fijan, el elemento tierra nos remite más bien a la madre, ¿ya? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una vuelta un poquito más compleja. Si mi padre hubiera estado presente, la creencia infantil que yo tengo es que mi madre hubiera tenido que trabajar menos, hubiera podido estar más disponible para mí y hubiera podido cuidarme de mejor manera. Es una triangulación extraña, porque en el fondo no es que mi mamá no me haya querido o mi mamá no me haya cuidado, sino que mi mamá tenía que llenar de alguna manera esta ausencia paterna, trabajando más, esforzándose más, generando más recursos, y eso implicaba que estuvieran menos disponibles para mí en términos de presencia, de cuidado, de nutrición. No es que no haya habido amor materno, el amor materno siempre estuvo ahí, de alguna manera, por último, poniendo el plato de comida sobre la mesa o dándote un techo, había una intención de cuidar y de proteger, y de hecho esa intención de cuidar y proteger se cumplió porque yo he podido avanzar y crecer y sobrepasar la infancia. Si yo no hubiera recibido los cuidados necesarios, yo no estaría viva. Si yo no hubiera recibido los cuidados necesarios, yo no hubiera sobrepasado, no sé, los 2 años.
Entonces, hay una herida que a veces asociamos a la madre, pero que tiene que ver en el fondo con el padre, y la repercusión, este desequilibrio. El padre ausente hace que la mamá tenga que desempeñar más roles de los que realmente le tocan, y eso nos hace sentir que quedamos como fuera del bienestar. Es como que nosotros no estamos allá donde está el bienestar, donde está la abundancia, donde está la prosperidad, nosotros estamos afuera. ¿Por qué? Porque no está esta figura masculina. Ahora, si tú me preguntas a mí racionalmente si esto es importante, yo te diría, no, la verdad es que da lo mismo, el padre puede estar o no puede estar, mira, esto se puede compensar de esta otra forma. Por ejemplo, yo lo he compensado históricamente con grados académicos y con estudios, como un símbolo de lo racional, del reconocimiento académico, ¿cierto? Que es como un símbolo de lo paterno, pero aún así la herida de la infancia sigue presente, porque la lectura es súper clara en decir que mi relación con la materia nace desde la carencia. Y esa carencia tiene que ver con que mi madre está sola, nos tocó crecer con muchas dificultades, no hubo un padre que nos protegiera. Y nuevamente volvemos a la idealización. Sabemos que en la práctica esa figura paterna no hubiera hecho la diferencia, porque lo que yo estoy haciendo es idealizar a la figura del padre. Me estoy imaginando un padre presente, amoroso, trabajador, esforzado, sacrificado, que da todo por su familia, y no estoy viendo la verdadera figura, que fue un padre que no tuvo la intención de estar presente. Entonces, cuando hacemos esa idealización, en el fondo es como un sufrimiento imaginario, porque estamos pensando que mi padre millonario hubiera dado la vida por mí, y no es así. En la práctica tenemos también una energía masculina que no supo hacerse cargo, que no supo estar presente y que delegó toda la responsabilidad en la figura materna. El problema ahí como hijo es que nosotros quedamos con este sentimiento de abandono, quedamos con este sentimiento de desprotección, porque no están las bases suficientes para gestar una vida estable. Ya, entonces, muchas veces quizás estuvimos enfermos, no tuvimos acceso a las cosas que queríamos, no tuvimos comodidades, no sé, o mucha gente literalmente ha pasado hambre y ha pasado frío, tampoco es algo tan subjetivo, es algo bien concreto. Sin embargo, eso no significa que tú no seas valioso, no significa que tú no merezcas, no significa que para ti no hayas. Hay que trabajar más bien este periodo de la infancia, hay que reconocer que de una manera u otra igual la vida nos protegió y nos cuidó, porque gracias a eso estamos en el presente, y que este sufrimiento imaginario provocado por la ausencia paterna, en realidad es algo que podemos restaurar en el presente, lo podemos trabajar a través de distintas técnicas, lo podemos trabajar a través de constelaciones familiares, a través de sanación ancestral, lo podemos trabajar desde lo arquetípico, podemos trabajarlo desde distintas formas. ¿Por qué? Porque es el arquetipo en realidad, no es el padre concreto. Yo a mi papá, en términos concretos, lo entiendo, digo, mi papá no tuvo la información, no tuvo la voluntad, tenía sus propias heridas, entiendo las decisiones que tomó mi mamá, las acepto, entiendo que mi vida haya sido como haya sido, pero esa historia dejó ciertas huellas en relación al sentido del merecimiento y específicamente mi relación con la materia, con el dinero, con lo económico, con el bienestar, con la seguridad material, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, la clave sería ver cómo se relaciona este 5 de oros con este rey de espadas y con este sol invertido. Si te das cuenta, hay un sentimiento de ser muy pequeñito y de que esta figura masculina está muy lejos, que no me ve, que no le importa lo que me pasa, que no está atento a mis necesidades y que yo me quedo en una sensación de indefensión, de orfandad, de no pertenencia, porque además allá donde está la legalidad están todas las personas reconocidas, las personas integradas, y acá estoy yo en el margen, en la marginalidad. Ese es un juego como de oposiciones, es como que mi mente se atrapa en el margen, el centro, lo legal, lo ilegal, la presencia, la ausencia, pero en la práctica la clave está en decir, yo sí merezco ser reconocida, yo me veo, yo me reconozco, yo me integro, yo integro mi masculino, yo reconozco mi valor, no hay nada malo conmigo, no hay nada que yo diga, esta niña no merece cuidado, esta niña no merece protección, o esta niña que ahora es una adulta, no merece ser parte del bienestar o porque en el fondo esto funciona así, la creencia es que dentro del clan o dentro del sistema familiar yo tengo todos los beneficios, la pertenencia, el reconocimiento, el alimento, el techo, la herencia, y que cuando yo soy excluida por a veces motivo, porque no se supo de mi existencia, porque a mi madre se la excluyó y con eso su linaje, cuando yo he sido, por ejemplo, abandonada de alguna manera, no he podido recibir los cuidados de una crianza materna o ha tenido que ser delegado ese cuidado en otro,
hay una herida respecto de la exclusión, hay una herida respecto de la pertenencia, hay una herida respecto de los que estamos dentro y seguimos las reglas y los que estamos fuera y no seguimos las reglas. Esa idea de que si yo no sigo las reglas, voy a tener que pagar, ¿cierto? También es una idea que tenemos que trabajar, porque si no, siempre que estemos queriendo hacer las cosas de una manera diferente al sistema familiar, nos vamos a terminar castigando. Y ese castigo puede venir de la mano de la exclusión, de la soledad, de la enfermedad, del desamor. Hay muchas formas en que ese sentimiento de desvalorización se expresa, ya desde nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras relaciones interpersonales, nuestras amistades. Muchas cosas en nuestra vida nos desnutren, nos desvalorizan y nosotras las tenemos súper normalizadas porque venimos con esa historia desde muy chicos, ¿ya? Así que lo importante es dejar de alguna manera de buscar el reconocimiento afuera y empezar a reconocer cuáles son mis necesidades en el aquí y en el ahora y no poner esa herida en una figura distante, lejana, que mira desde arriba como si tuviera superioridad moral, cuando en realidad hay asuntos mucho más concretos que resolver en el aquí y el ahora.